anunciado, muy comentada la previa y sucedió con un éxito rutilante. Tuve familia, amigos, tuve a Yelén, tuve tanta gente que lo fue a ver. Hablo de El Plan de la Mariposa en Argentinos Juniors. Exactamente, vamos a hablar de eso, del primer estadio de la banda que nació en Necochea, que hizo sus primeros pasos al revés de muchos, que fue recorriendo distintos lugares de la Argentina hasta llegar a Buenos Aires y empezar a trabajar muy fuerte acá, pero hicieron un camino inverso, recorriendo muchas ciudades chicas en la camioneta familiar que tenían, porque ya ellos de por sí son muchos. Vamos a hablar de cómo llegaron a este primer estadio. Les doy tiempo para que se metan en YouTube y puedan compartir con nosotros las imágenes de lo que fue este concierto, para que puedan ver no solamente la cantidad de gente que fue, que son alrededor de 20.000 personas, no son números oficiales todavía, son los que yo conté ahí en la entrada. Okay, ahí me perdí, llegué a 20.000 y me perdí. Llegué a 20.000 y ahí dije 20.000 uno, no sé. Me habló uno. Alguien me dijo, perfecto. ¿tenés el video de tal cosa? No, y ahí me perdí. Se me terminó el cuenta ganado. Ahí no pude contar más, pero son alrededor de 20.000 personas. Los números oficiales van a estar muy cerca de este número que te estoy contando yo. Al menos 20.000 personas estuvieron ahí. Quiero mostrarles un poco de este video que estamos viendo ahora. Los quiero compartir con audio y todo. Voy a intentar dejar toda la subjetividad en realidad de lado, porque es una banda que a mí me gusta mucho y los veo hace un montón de años, pero más allá de eso fue muy conmovedor lo que pasó con la banda, porque tiene que ver básicamente con lo que ellos han sembrado todos estos años. Lo que pasó con el plan en Argentinos Juniors tiene que ver con esto que han sembrado ellos, de armar una comunidad que los siga a todas partes y que tenían la necesidad de formar parte de este primer estadio. Es la forma en la que tienen las cosas, es la forma en la que tienen el plan de hacer las cosas. Por ejemplo, han trabajado no solamente en cómo querían el escenario, cómo querían esa lista de canciones, cómo querían la iluminación de ese escenario, en todo lo que tiene que ver con lo artístico. Ellos tienen un trabajo fundamental. Incluso la intro de la canción, ellos arrancan con el túnel de la vida, pero hay una intro previa con imágenes del mar. Ellos nacieron en Necochea, que también está armada por la banda. Abrieron, como les decía, con el túnel de la vida, pero fueron más de 30 canciones. Armaron una estructura técnica impresionante. Si están viendo las imágenes en YouTube se van a dar cuenta. Un escenario de un total de 50 metros y pantallas circulares que atravesaban todo el escenario. Vos lo podías ver, podías ver lo que pasaba en el escenario desde todos los lugares del estadio de Argentinos Juniors. Y en el centro tenían un segundo escenario que era una estructura en altura donde tocaron 3 temas. Algo que se vio en riesgo durante las horas de la tarde porque había anuncios de tormentas y había anuncios de lluvia para la hora del show. De hecho, el pronóstico anunciaba lluvias para el horario en el que arrancaba el concierto. Alerta por granizo hubo. Sí, había alerta. Ahí estamos viendo la estructura del escenario que estaba en el centro del estadio. Ahí se estaba armando, esto es en horas de la tarde, cuando ya estaban chequeando los últimos detalles, pero es un escenario en altura muy, muy grande, donde hicieron una parte del show, 3 temas para ser específicos. Algo que, como les decía, se vio en riesgo, pero después no terminó lloviendo durante el show y pudieron hacer todo, absolutamente todo lo que estaban planificado. Ahí vemos de día la estructura del escenario grande. Les cuento cómo fue esto de el escenario más chico, que es el escenario B, le podríamos decir. Ellos están tocando Romance con el Desapego. En un romance con el desapego, es como abrir mi caja negra y el cielo estallándome de luces. Y el cielo estallándome de luces
tan descriptivo para esto que vivimos el sábado. Bueno, les decía, ellos están tocando este tema, tienen de invitados a las gaitas, unos 17 músicos que están ahí, y cuando termina la canción, el cantante de la banda, Sebastián Andersen, dice, vamos a dar un paseo. Entonces todos se quedan mirando como, ¿cómo van a dar un paseo si están tocando en este momento? Las gaitas escoltan a toda la banda y los personajes que forman parte de Correntadas, que es el último disco de la banda y que aparecen en distintos momentos en el escenario, también los escoltan y pasan por el centro del público, por el medio del público. Caminan desde el escenario principal hasta el escenario del centro, hasta el escenario B, digamos. Van pasando por el público. O sea, tardaron un ratito ahí. Vos eso lo ibas viendo, Estaba obviamente. viendo lo que contás, porque cuando está en la foto del estadio vacío, no hay una pasarela armada. Entonces dije, ¿cómo llegaron al público? Es que en general, Bebe, cuando hay esos escenarios B o escenarios circulares, las vallas y te dejan caminar por el medio. dejan las vallas, caminás por el medio o tenés una pasarela que llega hasta ese escenario, Claro. entonces se trasladan. Hay otros shows que han hecho eso, tienen El una Movistar pasarela, he visto, sí, sí. claro, que llegan hasta el escenario del centro y ahí se quedan. No, bueno, ellos eligieron ir entre el público, tardaron obviamente un ratito, suben a este escenario B. Si están viendo las imágenes, fíjense que las distancias entre el escenario principal y el segundo son bastante importantes, o sea, tuvieron que caminar bastantes con 20.000 personas. No a la tarde en el ensayo, no el viernes en la prueba de sonido. No, con 20.000 personas el día del show, pero escoltados por las gaitas. Cuando llegan, ahí estamos viendo las imágenes del escenario Divino. B. Claro, no era un escenario chiquito y circular, que era lo que yo había pensado, sino que era un escenario también en altura muy grande, que lo podías ver de todas partes. Y cuando se suben al escenario, cuenta la banda que, claro, ¿cómo arrancan ellos en Necochea? Arranca tocando en un parador que estaba en la playa. Entonces lo que hicieron con este escenario fue recrear Ah, el parador. los comienzos de la banda. Ahí estamos viendo Con estas un imágenes. techito de luces. Claro, con un techito de luces que lo acompañan, recrearon los comienzos de la banda en Necochea. Las imágenes son impresionantes, todos los celulares prendidos. Este es el momento del último tema que tocaron ahí arriba, llega, y prendieron todos los celulares. Ahí podemos ver muy bien las 20.000 personas disfrutando de este concierto. Fue un momento muy emotivo porque tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que les decía, con ellos nunca se olvidan de dónde salieron. Hay un video de uno de los A oyentes. ver. Matías nos manda un video de cómo llegan con las gaitas. Ahí están los personajes de la Correntada. Van pasando primero los personajes. Atrás vienen las gaitas tocando, ¿eh? Ellos van saludando, súper emocionados. Que viene este oyente, claro, estaba ahí cerquita, estaba pegado. Matías estaba pegado al momento en el que ellos pasan todos los músicos, van saludando a la gente. Se emocionaron ya desde el principio. Había mucha emoción arriba del público por esto que les decía, ¿no? La inmensidad del concierto, llegar a su primer estadio, ver a las 20.000 personas cantando todas tus canciones. Una banda que además maneja una humildad que es impresionante y eso se traduce. Por ejemplo, por darles algunos datos, llegaron al estadio temprano, ¿no? Muy temprano el día sábado. Adentro del estadio llegaron ellos, saludaron uno por uno a cualquiera que se les cruzara, cualquiera, no importaba quién. En el momento del concierto, desde el de seguridad, la gente que estaba en el catering, la gente que laburaba, no sé, en la producción, todo el mundo estaba con el mismo clima que tienen ellos, que Sí. es el de ser buenos, simpáticos, amables, adorables todo el tiempo. Porque claro, o te subís a esa o te quedás afuera de algo. Eso es lo que contagia también esta banda. Atrás del escenario ellos laburan un montón, la gente que labura ve cómo trabajan el artista y te tenés que subir a esa sí o sí. No hay lugar para la mala onda y para la falta No, de para ninguna, la- no, con ellos no hay ninguna posibilidad. Mientras ellos hacían eso, el día del show, afuera se armó una previa en la plaza que estaba en zonas cercanas al estadio. Te la están mencionando los oyentes. ¿Ah, sí? Ay, hermosa, gracias por tu buena onda. Hemos compartido la previa. Pablo de Loma Hermosa, Comunidad La Vida Cura. Te están mencionando como que estuviste en la previa con varios oyentes que están destacándola. Ah, bueno, sí, la previa arrancó alrededor de las 5, de ahí estamos viendo las imágenes de gente que se juntó con heladeritas, llevaron cosas para comer y se distribuían así.
la plaza tiene un sector donde te podés sentar en unas mesitas de cemento y ahí estaban algunos con el mate, otros con heladeritas y otros líquidos en la plaza. ¿Perdón? Y después se armó, sí, mira, este video lo Ahí podemos... está. Otros líquidos. Bebibles. Otros líquidos. Ah. Ese beso que estamos viendo Ay, recién ¿cuánto beso? es una pareja que se conoció en Córdoba en un concierto del Plan de la Mariposa el año pasado. Mirá, sé cuándo cumplen el aniversario. 8 de agosto del 2024 se conocieron en un show en Córdoba, saltando en el medio de uno de los temas, se pasaron el Instagram cuando terminó el recital, hace un año que están juntos y fueron a verlos, se vinieron desde Córdoba para verlos en el show. Y estaban muy contentos obviamente porque iban a compartir algo que tenía que ver con cómo había nacido su relación. Los bondi, los micros también que llegaron desde distintos lugares, había gente que estaba desde el Chaco, había gente que había venido de Bahía Blanca, bueno, había gente de Córdoba, como mencioné recién, estaban las comunidades, la Vida Cura, que es una comunidad muy grande de fanáticos que lo siguen hace un montón de tiempo. Ahí estamos viendo. Y después, a partir de las 7:30, 8 de la noche, aparecieron las guitarras. A guitarrear un poquito antes del show. Y ahí empezaron todos a cantar. Así que entraron bastante justos a la hora del show porque la previa se vivió. Y esto también habla del crecimiento de la banda. Una banda que ya tiene una previa de unas cuantas horas. Como tienen otros grupos, no son tantas las bandas que tienen esa previa tan intensa. Ya el Plan de la Mariposa se suma también a eso, ¿no? A tener una previa desde muy temprano en alrededores del estadio. Había músicos, obviamente. Había músicos de Las Pastillas del Abuelo que fueron a ver el show. Estaba Juan Ábalos, que toca con Los Piojos, con Ciro, bueno, Ciro. con los Piojos también, estaba ahí y me pareció muy hermoso ver, aparte del equipo de La Renga, que fue a saludarlos muy temprano, porque ellos quedaron en esa relación a partir de que invitan a La Renga a tocar en Necochea, a abrir el show en Necochea el año pasado, y aparecieron ahí muy temprano para saludarlos y darles un abrazo, preocupados como siempre por la lluvia. Va la Renga al show de otro, donde tienen que estar tranquilos y van preocupados. Se preocupan también. Y se ocupan también, pero bueno, fueron ahí a saludarlos. La banda viene de hacer ya una serie de fechas muy importantes para su historia. Ellos hicieron 3 estadios obras llenos, hicieron 2 Luna Park también totalmente agotados, abrieron con uno, cerraron con otro ese año, hicieron también su primer Movistar Arena el año pasado y ahora llegan a su primer estadio, que es el estadio de Argentinos Juniors. Es hermosa la fiesta que vivieron, así que muy contenta de haber sido parte de haber estado ahí en el concierto y haberlo vivido. La emoción de ellos es impresionante. Antes de salir al escenario estaban tocando la guitarra, cantando canciones, y después se juntaron obviamente a celebrar cuando terminó el concierto. Un clima de felicidad Ahí absoluta. Esta banda se merece lo que está pasando porque es lo que sembró. La banda sembró esto y es lo que tiene. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto es el camarín antes de que salgan al escenario. Ay, ¿puedes ponerle un poquito de volumen a esto? Están cantando ahí. A ver. Que tienen miedo, se agarran al suelo para no perder. Y tanto temor de vivir. Así se prepararán para salir. Esto fue, qué sé yo, 10 minutos antes de salir a tocar al escenario, para 20.000 personas. Estaban ahí todos juntos, entre ellos obviamente, compartiendo, cantando, disfrutando como lo hacen siempre. Felicitaciones a esta hermosa banda y a toda la gente que trabajó muchísimo con ellos para acompañarlos. Algunos de los que trabajan vienen desde Necochea, desde los comienzos del plan, y forman parte todavía del equipo. Felicitaciones a todos ahí, y saben los que fueron que vivieron una gran fiesta el sábado por la noche. Y bueno, sí, tomaron un montón de riesgos en todos estos años, pero porque nos han enseñado, entre otras cosas, que el riesgo es optimismo. Así que decidimos cerrar con esta canción, que fue el último tema que sonó en esta lista de más de 30 canciones. Alrededor de 20.000 personas vivieron el primer estadio del Plan de la Mariposa. Ahí estuvimos y así te lo contamos. Me dijo todo bien, ya se va a pasar la sombra. Que cruce, que me anime a ver. Que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Que no tarde, que me deje ser.
inquietud y se echó a reír como cuando era chica. Acá se trata de sentir intuición y acción. El riesgo es optimismo. Mando para la luz, seducir a la sombra. El tiempo de sanar esta miseria. Todo lo demás también. Bebe con Tepomi en las